Vamos a dar inicio nuevamente o dando un seguimiento a esta sesión extraordinaria de este nuevo de diciembre de 2025 y toda vez que ha sido votado ya de manera general tanto el presupuesto de egreso central y también por una cuerda separada el tema de los presupuestos de egresos de las paramunicipales. Ya se hizo la votación de manera general. Ahora lo vamos a hacer de manera individual a fin de que se integre debidamente por cuerda separada cada una de las paramunicipales. Se los pondría a consideración si así lo podemos hacer, si en votación económica lo podemos hacer para que pueda integrarse, secretario. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Si de manera económica, si levantan su mano, de que lo hagamos por cuerda separada por cada una de las municipales. Nada más es para que vaya aclarado y que vayan por cada una. Sí. Se aprueba, no mire su voto, regidor. Económica, de manera económica. Sí, se aprueba por unanimidad de manera económica que se someta a votación por separado las paramunicipales. Nada más. Muy bien, vamos a dar inicio entonces de acuerdo al orden del día. Si nos empiezas a mencionar de una en una, por favor, secretario. Así es, presidenta, con su venia. Se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, Baja California, IMDER, por un monto total de 32.398.591 pesos moneda nacional. La propuesta del presupuesto de egresos 2026 por 32.398.591 moneda nacional y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto primero de las paramunicipales, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre, Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto primero de paramunicipales. Muy bien, toda vez que se ha dado ya la votación, siga con el siguiente punto, por favor, secretario. El segundo punto de las paramunicipales, presidenta, se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito, Baja California, DIF, por un monto total de 31.576.559.97 pesos moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por un monto de 31.576.559.97 moneda nacional. Y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Póngalo a votación, por favor, de manera nominal. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto segundo de paramunicipales, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre, Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad el punto segundo de paramunicipales del orden del día. Muy bien, secretario, ponga a consideración la siguiente paramunicipal, por favor. La siguiente paramunicipal, presidenta, sería el Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito. Se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, Baja California, INPLAN, por un monto total de 4.550.000
pesos moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por un monto de 4.550.000 moneda nacional y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Muy bien, póngalo en votación de manera nominal, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto tercero de paramunicipales, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Yo, Ana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad el punto tercero de paramunicipales del orden del día. Muy bien, ponga el siguiente punto de la paramunicipal en votación, por favor, secretario. Sería el punto cuarto de paramunicipales. Se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, Baja California, INJUVER, por un monto total de 2.861.500 pesos moneda nacional. Me regreso, presidenta. El punto, se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, Baja California, Cotuco, por un monto total de 4.453.160 pesos moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por 4.453.160 moneda nacional y el catálogo de puestos, sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Muy bien, secretario, póngalo en votación nominal, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto cuarto de paramunicipales del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Yo, Ana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto cuarto. El punto cuarto del orden del día. Muy bien. Enuncie la siguiente paramunicipal, por favor. Sería el punto quinto de paramunicipales. Se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, Baja California, INJUVER, por un monto total de 2.861.500 pesos moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por 2.861.500 moneda nacional y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidente. Gracias, secretario. Póngalo en votación nominal, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto quinto del orden del día de paramunicipales, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Yo, Ana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto quinto de paramunicipales del orden del día. Enuncie la siguiente paramunicipal, secretario, por favor. Presidenta, sería el punto sexto de paramunicipales. Se aprueba la propuesta del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, Baja California, IMAC,
por un monto total de 5.229.680 moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por 5.229.680 moneda nacional. Y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Gracias. Póngalo en votación nominal, secretario. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto sexto de paramunicipales del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto sexto de paramunicipales del orden del día. Gracias, secretario. Enuncie la siguiente paramunicipal, por favor. El siguiente punto sería el séptimo de paramunicipales. Se aprueba la propuesta de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, Copladem, por un monto total de 3.500.000 moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por 3.500.000 moneda nacional y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Gracias. Póngalo en votación nominal, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto séptimo de paramunicipales del presupuesto de egresos, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto séptimo de paramunicipales del orden del día. Bien, seguidamente anuncie la siguiente paramunicipal, por favor. Sí, se aprueba la propuesta de presupuesto de... Perdón. Sí, nomás. No, está bien. Se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California, INMujer, por un monto total de 3.205.506 moneda nacional. La propuesta de presupuesto de egresos 2026 por 3.205.506 moneda nacional y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Gracias, secretario. Póngalo en votación nominal, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto octavo de paramunicipales del orden del día, iniciando por la regidora Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto octavo de paramunicipales del orden del día. Gracias, secretario. Enuncie la siguiente paramunicipal. El siguiente punto será el noveno de paramunicipales. Se aprueba la propuesta de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito, Baja California, Prodeur, por un monto total de 15.902.037 moneda nacional.
la propuesta de presupuesto de egresos 2026 por un monto de 15.902.037 en moneda nacional y el catálogo de puestos y sueldos tabulados, plantilla de personal y programas operativos anuales. Presidenta. Gracias, secretario. Póngalo en votación nominal, por favor. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 9 de paramunicipales del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado el punto 9 de paramunicipales del orden del día. Muy bien, sería ahora el siguiente punto, secretario. Presidenta, el siguiente punto y último en el orden del día es la clausura de la sesión. Muy bien. Las 16:50. Siendo las 16:50, damos por terminada esta ampliación de sesión extraordinaria.